Quisiera invitarte a participar, Michelle. Ella nos va a hablar, ella viene de Pacto Mundial y nos va a hablar sobre cómo las fundaciones donantes inciden en los ODS. Por favor, la recibimos con un aplauso. ¿Quieres el podio? Me espero que pongan. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Estoy esperando a que pongan la presentación, les pido unos minutos, pero muchas gracias por el espacio al CEMEFI, que siempre han sido grandes aliados de Pacto Mundial. Y el día de hoy les preparé una presentación que justamente va a hablar sobre la contribución y cuál es el papel de las fundaciones dentro de la Agenda 2030. Bien, la agenda del día de hoy va a estar basada, primero les voy a hablar sobre los antecedentes de la Agenda 2030, de dónde es que surge y qué es la Agenda 2030, cuáles son los beneficios que tienen los donantes y a su vez cuál es la contribución que hacen a esta agenda y cuál es el rol de Pacto Mundial dentro de todo este universo. Bien. La Agenda 2030 tiene como antecedente los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio fueron objetivos planteados por Naciones Unidas que tuvieron vigencia del 2000 a 2015. En ellos, estos objetivos estuvieron basados principalmente en las personas, el planeta y la prosperidad. Sin embargo, quedaban fuera algunos de los objetivos que ahora vienen planteados, por ejemplo, el medio ambiente y la paz. Durante todo este lapso de 15 años hubo grandes avances, por ejemplo, la pobreza extrema redujo, también las personas con desnutrición disminuyó y la mortalidad de niños menores de 5 años bajó. Sin embargo, no se alcanzaron los retos esperados, aún continuamos con grandes problemáticas a nivel global, por lo que Naciones Unidas se vio en la necesidad de generar una nueva agenda que contemplara todos estos aspectos y que nos ayudara a lograr un mayor avance. Algunos de los problemas que podemos ver actualmente es que el 52% de la población mundial, estas son proyecciones que tenemos para el 2050, pero el 52% de la población mundial vivirá en áreas afectadas por la escasez de agua. También 2.000 millones de personas estarán viviendo en extrema escasez de agua. De hecho, no sé si recuerdan, pero el año pasado salió una noticia de que en África una población ya tuvo que emigrar porque ya se quedaron sin agua. Entonces, ya viene un nuevo tipo de migraciones, sea por guerra o también por escasez de recursos naturales. También hay amenazas en la seguridad alimentaria, 13 millones de hectáreas se pierden cada año, el 40% del suelo que está siendo utilizado con fines agrícolas también están siendo degradados. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no se pueden utilizar para agricultura, sino que esto ya le tenemos que dar otros fines. Y el 11 millones de personas se ven amenazadas por seguridad alimentaria. También, cuando hablamos en términos de biodiversidad, se espera, bueno, esperemos que esto no pase, pero es una proyección de que en 2050 habrán más partículas de plástico que peces en el mar. El 50% de nuestras especies marítimas las habremos perdido y tendremos 0 arrecifes de coral. De ahí la urgencia de que venga esta nueva Agenda 2030 y como les comentaba, y por eso fue que quise hacer este enlace con los objetivos del milenio, es de que esta agenda viene a romper con el paradigma que existía anteriormente. Los objetivos del milenio hablaban de un trato de esta relación bilateral entre gobiernos y Naciones Unidas, en donde se creía que los países que iban atrasados era a quien nos teníamos que focalizar y ayudar para lograr este mismo nivel de igualdad. Sin embargo, Naciones Unidas reconoció en 2015 que no podemos dejar afuera a otros actores. Por ejemplo, no podemos dejar de fuera
al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia. De ahí que esta agenda sea mucho más inclusiva y que reconozca el liderazgo de todas las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son las características principales de esta agenda? La agenda está basada en 5 ejes temáticos, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las asociaciones. Y tiene 4 pilares fundamentales, que es universal, es decir, aplica para todos los países ricos o pobres y se adapta a diferentes realidades. Es decir, la agenda viene de manera muy general para que los países la adopten y la vayan integrando de acuerdo a los contextos que tiene cada uno de los países. También es ambiciosa porque los objetivos son amplios e integra diversos intereses y perspectivas. Es una agenda que le pertenece a los países. Casi quedaron fuera muy pocos países los que no lo adaptaron, pero de ahí los que están dentro, nosotros nos podemos apropiar de ella y también esto lo bajo a niveles más específicos. Las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, academia la pueden adoptar, moldearla y con ella trabajar hacia adelante. También es integral porque incorpora temas prioritarios para el desarrollo sostenible, por ejemplo, el tema de la desigualdad. No podemos estar hablando solamente para poblaciones vulnerables. Sí, claro que son las que primero tenemos que atender, pero también tenemos otros grupos que tienen que ir a la misma par. También habla de instituciones sólidas. Estos fueron los nuevos pilares que se integraron y que diferencian a la Agenda 2030 de los Objetivos del Milenio: las instituciones sólidas y democráticas y el cambio climático. No sé si ustedes estuvieron al pendiente de la última Asamblea General de Naciones Unidas, pero todo el tema fue cambio climático, llamar a la acción para ya no pensar en planes de desarrollo, sino más bien actuar. Tenemos que actuar ahora porque si no, todos los planes que hagamos no van a tener un sustento. Y finalmente, y algo que es muy importante, es que es una agenda sin ideología política. Esto no atiende a derecha o atiende a izquierda, esto atiende al desarrollo sostenible, en donde todos debemos de colaborar. En ella se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales están integrados por 169 metas y 231 indicadores. ¿Cuántos de ustedes se han metido a explorar los indicadores de la agenda? Muy bien, estoy con un público muy conocedor. Regularmente levantan muy poco las manos. Todos conocen los cuadritos de colores, pero no conocen qué es lo que integra cada cuadro. ¿Y cuántos conocen? Bueno, los indicadores ya pregunté, ¿cuántos conocen las metas? Ok, ahí más o menos. Muy bien. La agenda interactúa de manera diferente con cada sector de la sociedad y les voy a poner aquí 3 grandes sectores que tenemos. El primero es el Estado miembro. México ratificó esta agenda desde 2015, en donde se comprometió a cumplir y a generar año con año un informe voluntario en donde va a reflejar las acciones que está implementando al interior del país. Ahora, esto viene en un mandato internacional, el cual va bajando, primero va de nivel federal, después nivel estatal y después municipal. En el caso del sector privado, no es necesariamente que tenga que existir un mandato o que las empresas tengan que cumplir con esta Agenda 2030, pero sí es mucho más rápido cuando ellas lo deciden adoptar, porque no dependen de alguien externo, sino que más bien al interior es como se van generando políticas, cómo se van generando planes de acción, que esto es mucho más rápido. Y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil está muy interesante porque regularmente el cambio viene de abajo hacia arriba. Las organizaciones ya vienen con un trabajo muy focalizado en donde adoptan la agenda y de ahí lo van subiendo a otros niveles, ya sea para llegar a sector privado o para llegar a sector público.
Estos son las metas y los indicadores de los que les hablaba. Es muy importante que no nos quedemos en el primer nivel, sino que conozcamos, si de verdad queremos incorporarlo a nuestras fundaciones, vale la pena que le demos una revisada a todas las metas y los indicadores. Son muchos, sí, pero les van a dar una ruta de acción muy clara. Por ejemplo, cuando hablamos de poner fin a la pobreza, la meta 1.1 nos dice, de aquí al 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1.25 dólares al día. Entonces, esto ya nos da un margen de acción, ya nos está diciendo, a ver, este es el mínimo y esto es lo que nos está considerando como pobreza extrema. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para que esto cambie? Ahora, si nos vamos a reducción de las desigualdades, la meta 10.1 nos habla de aquí al 2030 lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior de la media nacional. Entonces, si ustedes ya tienen, incluso hay una página que les recomiendo bastante que acaba de salir en colaboración de Gobierno Federal con el INEGI, en donde viene un mapeo de cuáles son las necesidades que tenemos a nivel país. Entonces, esto es muy bueno porque ahí podemos identificar en dónde tenemos que reforzar y qué es en dónde hace falta, porque lo importante es no duplicar el trabajo, ¿no? Sino unir esfuerzos y juntos acelerar el logro, porque ya han pasado 4 años de la Agenda 2030 y no se han visto cambios tan sustantivos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que doblar nuestro esfuerzo, porque nos quedan ya solamente 11 años. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con esta agenda? En primer lugar, nos permiten mejorar el valor de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los ODS permiten generar incentivos económicos para que las empresas utilicen, y aquí esto no nada más lo dejaría en empresas, sino que también lo abriría a sector gobierno, a las organizaciones, fundaciones. Esto nos permite generar incentivos económicos para que se utilicen de manera más eficiente los recursos. Y es lo que les decía, si tenemos este mapeo, ya no nada más nos vamos a ir por qué es lo que yo creo que hace falta en nuestro país, sino qué es lo que hace falta, cuáles son las necesidades que tenemos para poder lograr una contribución más sustantiva. También nos permiten identificar oportunidades futuras de negocio porque pretenden redirigir los recursos de inversión pública y privadas a nivel mundial hacia los nuevos retos globales. Y aquí les voy a decir, los nuevos fondos de inversión están generando estándares que están basados en los objetivos de desarrollo sostenible. Ya no nada más están quedando con el pilar de medio ambiente, es decir, si tú no con esta inversión vas a tener alguna afectación en el agua o en el aire, sino que esto ya va más que nada a que no estés generando mayor desigualdad, a que no estés vulnerando grupos, a comunidades indígenas y al medio ambiente, por supuesto, pero sobre todo estos indicadores de la Agenda 2030 ya van incluidos en los nuevos fondos de inversión. Por ejemplo, BlackRock ya está completamente basado en ello. También nos permite fortalecer las relaciones con las partes interesadas, porque los ODS reflejan expectativas de las partes, así como futura dirección de la política nacional e internacional. Como les decía, no nada más es México quien está trabajando con esta agenda, es todo el mundo, así mismo como lo estamos trabajando aquí, lo está trabajando Bangladesh, lo está trabajando India, lo está trabajando Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente, de que las acciones locales van a tener un impacto global, pero no hay que desligarnos de lo que ya se está generando o no hay que duplicar, sino más bien unir fuerzas. Y también nos permiten estar a la vanguardia con el desarrollo de políticas, porque ayudan a reducir riesgos legales y de reputación. Y por último, y que esto es muy importante,
nos permiten usar un lenguaje en común y trabajar por un propósito compartido. Y aquí el ODS 17 es transversal a toda la agenda, porque así estemos teniendo claro cuál es el objetivo por el cual queremos trabajar. Las alianzas se van a venir de manera natural, van a venir de manera orgánica, porque ya no estamos hablando de una competencia, sino más bien estamos hablando un lenguaje en común y este propósito compartido que todos queremos lograr, que es el desarrollo sostenible de nuestro país. Bien, ahora les voy a hablar cuál es el papel de Pacto Mundial dentro de esta Agenda 2030. Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas que surgió en 1999 cuando Kofi Annan dio un discurso en el marco del Foro Económico Mundial en Davos y él propuso a los líderes empresariales y a las Naciones Unidas generar un pacto de valores y principios compartidos. En el 2000 fue cuando se constituyó Pacto Mundial, haciendo un llamado a las empresas y partes interesadas a alinear sus estrategias y operaciones a 10 principios basados en derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, y actualmente a colaborar con la Agenda 2030. Estos 10 principios nos hablan principalmente de acabar de tener un enfoque preventivo en derechos humanos, de acabar con el trabajo esclavo, de acabar con el trabajo infantil, permitir la libre asociación, eliminar cualquier práctica de discriminación dentro del empleo, también a tener enfoques preventivos en cuanto a medio ambiente, generar campañas que generen conciencia medioambiental entre nuestros colaboradores y a tomar medidas en cuanto a la corrupción. Actualmente, en México reaccionamos a este llamado en 2005, que fue cuando se constituyó la red. Actualmente está presidida por Marta Herrera de Cemex y hay otras empresas como Aeroméxico, Azur, Biopapel, Citibanamex, PetStar, KPMG y Xcaret. Por parte de Naciones Unidas está representado el coordinador residente, que es Antonio Molpeceres. Por parte de la academia, EGADE Business School, y por parte de organizaciones de la sociedad civil, Transparencia Mexicana. El 70% de los adheridos de Pacto Mundial son empresas, pero esta es una iniciativa multiactor que tiene en su ADN generar alianzas, ya entre fundaciones, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y gobiernos. Nuestro enfoque está basado principalmente en 3 pilares, que es construir confianza y transparencia, alcanzar los objetivos de sostenibilidad a través de varias herramientas y recursos, y a modelar la agenda de sostenibilidad con acceso a conexiones y asociaciones globales y locales. Ahora, nosotros, como ustedes vieron, el 70% de nuestros adheridos son empresas. Sin embargo, para nosotros las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales, porque son quienes vienen a potencializar este trabajo. No olvidemos que para las empresas lo fundamental siempre va a ser la obtención de recursos. Y por parte de las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, su trabajo va a estar más focalizado en acciones sociales, que es la parte que muchas veces le hace falta a las empresas, y ahí es justamente en donde viene la contribución que ustedes tienen a la Agenda 2030. Pero es muy importante que tengan siempre presente qué objetivos van a trabajar. Lo que nosotros siempre decimos cuando ayudamos a las empresas a alinear su estrategia de negocios es de que tu empresa no puede trabajar con los 17, puede ser que sí tenga cierta incidencia en alguno. Y lo mismo pasa con las organizaciones de la sociedad civil. Es una agenda que está interconectada, que todos los ODS son transversales, pero para lograr un impacto mucho mayor es preferible que se focalicen en 3 o 4.
¿Por qué? Porque como ustedes ya vieron, cada uno tiene muchas metas, tiene muchos indicadores, es una agenda muy ambiciosa, pero si ustedes lo tienen focalizado y si hacemos un mapeo de qué organizaciones están trabajando en el tema de salud, cuáles están trabajando en tema de educación, podemos lograr esta integralidad a nivel país y esto va a generar una contribución en los informes voluntarios mucho más fuerte para todos. Ahora, la forma de hacer negocios ya ha evolucionado, o sea, ya la sostenibilidad ya no es una opción, sino más bien es una necesidad competitiva y esto también se lo digo a ustedes cuando este es el lenguaje del sector privado, si ustedes van a hacer nuevas alianzas es de que, a ver, ya no es no te vengo a pintar todo de colores, porque también está el SDG Washer, pero lo que sí es de que yo te voy a contribuir, te voy a hacer a que tú mejores y agilices tus procesos en términos sociales y medioambientales. El desafío de la sostenibilidad es muy grande, hay diferentes iniciativas, han salido diferentes indicadores, incluso uno de los grandes desafíos dentro de la Agenda 2030 es que no existen indicadores claros para medir el avance, al menos en sector privado. En organizaciones de la sociedad civil está un poco más claro porque hay estándares en todo el mundo que nos permiten medirlo. Pero aunado a ello también tenemos que hay restricciones en presupuestos y recursos, también hay falta de herramientas y entrenamiento, hay demanda creciente de los consumidores y de la comunidad de inversores. La construcción… construir relaciones. Ok. También visibilizar todo esto lo que están haciendo ya y que se vea reflejado y que sea atractivo para los inversores, eso también ha sido un gran desafío. Y también la falta de estandarización de indicadores. En este sentido, Pacto Mundial viene a tomar el objetivo 17 como una de las salidas que tenemos para lograr esta contribución y llegar a un camino mucho más rápido a la Agenda 2030. Ahí es en donde ustedes pueden aprovechar estos beneficios de decir, yo no lo voy tenemos que aceptar que no podemos solos, o sea, necesitamos esta unión de diferentes sectores para acelerar. Ya no hablamos de contribuir, ahora hablamos de acelerar porque se nos está acabando el tiempo, tenemos que actuar ya. Ahora, las empresas conocen bien los objetivos de desarrollo sostenible, pero necesitan actuar en conjunto. Entonces, hay diferentes herramientas que se han desarrollado, hay diferentes planes de acción, pero lo primero es que ustedes al interior hagan esta autoevaluación de qué es lo que estoy trabajando, cuál es el camino recorrido que ya tengo y cuáles son mis áreas de oportunidad en donde yo podría estar contribuyendo. Bien, ya casi para concluir, los invito a que visiten la biblioteca de Pacto Mundial, hay diferentes recursos que les pueden beneficiar. Como ustedes pueden ver, hay todo un mapeo, todos los objetivos de desarrollo están cubiertos, hay diferentes foros de diálogo basados en los 10 principios, en los objetivos de desarrollo sostenible y esta guía que es muy recomendable para hacer esta identificación de los ODS, que es el SDG Compass, que si bien va dirigido a las empresas, es muy adaptable para las organizaciones de la sociedad civil. La guía es gratuita, ustedes la pueden descargar, está en español y así como esta van a encontrar diferentes, por ejemplo, si les interesa el tema de comunidades indígenas, si les interesa el tema de agua, ahora ha salido una nueva plataforma que se llama Océanos, hay un informe sobre eso, cuáles son los riesgos que tenemos de no cuidar nuestros océanos. Y esta va a ser una nueva herramienta que es la primera vez que estamos hablando de ella, pero va a estar saliendo para el siguiente año, que va a ser el SDG Action Manager. Por primera vez vamos a tener una herramienta que nos va a ayudar a medir la contribución que ustedes están teniendo al interior.
Entonces, en cuanto salga, la estaremos comunicando, porque entre más de ustedes la conozcan, la experimenten, pues es mucho mejor para la obtención de datos y ver cuáles son los ODS en donde tenemos que fortalecer nuestra acción. Esta herramienta de SDG Action Manager inicia con los 10 principios, cuál es el cumplimiento que estoy teniendo con los 10 principios, y de ahí ustedes pueden ir escogiendo qué ODS son los que me interesan más para evaluar mi organización al interior. Finalmente, ¿cómo pueden ser parte de Pacto Mundial? En primer lugar, se tienen que identificar con los 10 principios, elaborar una carta por el directora general de la organización que vaya firmada y que se comprometa con los 10 principios, llenar un formulario en línea, recibirán una carta de aceptación junto con un kit de bienvenida, y hay diferentes beneficios, por ejemplo, las alianzas, están los eventos nacionales e internacionales, la capacitación continua, que les puede ser de bastante ayuda. Y vamos a abrir aquí les dejo mi contacto para quienes tengan alguna duda, y si gustan podemos abrir una ronda de preguntas. Claro. No sé si alcanzaron a escuchar. Básicamente sé que existe la red de Pacto, pero quisiera saber si Pacto está desarrollando, por ejemplo, escenarios de este tipo para conectar a las empresas con las organizaciones de la sociedad civil. Sí, muy buena pregunta. Sí hay diferentes escenarios. De hecho, en diciembre, y les hago la invitación abierta para quienes quieran asistir, 2 y 3 de diciembre vamos a tener un evento regional que se llama Making Global Goals Local Business. Este va a ser en Xcaret, en Cancún, y va a ser justamente ya conectando con… Bueno, va a ser un evento de 2 días, el cual va a ser un espacio para compartir buenas prácticas. Los invitados no nada más el sector privado, sino también las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante que estén. Hay diferentes paneles multiactor en donde van a escuchar las diferentes perspectivas que hay dentro de los adheridos. Eso es por un lado. También el 27 de mayo se firmó un acuerdo a nivel nacional con gobierno federal y con algunas cámaras, incluido el CEMEFI, en donde se van a generar 10 comités específicos. Estos comités específicos no estamos generando los 17, uno por cada ODS, pero sí estamos tratando de que cada uno abarque diferentes objetivos de desarrollo sostenible. En ellos no nada más van a estar dirigidos para sector privado, sí quienes van a liderar cada uno de estos comités va a ser una empresa que tenga prácticas destacadas en ese tema, pero van a estar invitadas las organizaciones de la sociedad civil porque su perspectiva es muy importante. Entonces, sí, para nosotros sí es muy importante que ustedes estén incluidos y que este sea un espacio de diálogo para interactuar.